San Juan 6:50 dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Las doctrinas, plural, históricas, plural, de Cristo, individual. Las escuelas filosóficas griegas habían desarrollado mucho 2 o 3 siglos antes de Cristo, y los filósofos griegos llegaron a determinar entre sus escuelas más importantes como el panteísmo, a declarar que en toda la materia estaba la presencia de Dios. Y ahora dicen: bueno, nos encontramos con un Cristo que dice que Él es Dios manifestado en carne. Dentro de sus filosofías no encajaban esos términos. Los espiritistas lo quisieron asociar como una figura fantasmal, y los gnósticos dijeron que era una idea nada más la presencia de Cristo. Solamente le di una lista corta de aquel análisis que dieron en el entorno cuando el Señor Jesús estuvo presente. El análisis de la escuela del ebionitismo. La palabra ebionitismo viene del término griego ebión, y esa palabra ebión, ¿sabe qué quiere decir? Quiere decir pobre, quiere decir o de los pobres. Es un término patrístico. Cuando digo la palabra patrístico, estamos hablando de los padres de la iglesia en el sentido histórico, que hace referencia a una o varias sectas judeocristianas que existieron durante el cristianismo primitivo. ¿Qué creía el ebionitismo? O también llamado unitarismo. Por favor, no confundir, escriba por favor, no confundir unitarismo con la unicidad o el unicismo. El unitarismo es distinto al unicismo. El unicismo es la doctrina que cree que hay un solo Dios único, irrepetible, indivisible, y que la deidad no es compuesta, sino que es numérica. Eso cree la unicidad o el unicismo. El unitarismo también tiene parte de ebionitismo, y ellos, ¿saben qué es lo que creen? Por favor, tomen sus apuntes. Ellos creían que Jesús o el Mesías sí era un Cristo, pero un Cristo que tenía una baja categoría, o que no estaba con una naturaleza de deidad suprema. Ellos decían: Jesús sí fue Mesías, sí fue Salvador, pero esta denominación, esta secta, esta herejía, ¿sabe qué es lo que decía? Que Cristo no era preexistente, y que por supuesto no tenía naturaleza divina. Y también, aleluya, decían que su nacimiento no era un nacimiento de carácter milagroso. Aleluya, su concepción. Ellos insistían en seguir ritos y leyes judías. Los ebionitistas solo utilizaban ciertos evangelios, y tenían a Santiago, al apóstol Santiago, como la figura más elevada, y decían que Pablo, Saulo de Tarso, era un apóstata una vez convertido en Pablo, y que no le daban
una ubicación de apóstol. El libro de San Juan 6:50 dice: este es el pan que descendió del cielo. ¿Qué está diciendo el mismo Señor? Que su naturaleza es celestial. Cuando Jesús, escríbalo por favor, se autodefine como pan, está diciendo: yo soy el pan, pero yo desciendo del cielo. Y como yo soy pan que desciendo del cielo, el que come de mí no morirá. Y también dice: yo soy el pan vivo, yo tengo vida y yo soy el pan que descendió del cielo. El que come de este pan vive para siempre, demostrando, aleluya, que el que come de este pan no muere. Y después hace una explicación realmente maravillosa. Y cuando dice: y el pan que yo les daré es mi carne. Nosotros sabemos, queridos hermanos, que el pan es tipología ¿de qué? De la palabra. Pero acá está diciendo que el pan que yo les daré es ¿qué? Mi carne. Entonces está haciendo una asociación. Está diciendo que su naturaleza divina, preexistente y celestial, al tomar forma de carne, se transforma en pan. No está hablando allí netamente del pan de la palabra o del logos que ya estudiamos, sino de su manifestación. Está diciendo, como Dios es espíritu, cuando se manifiesta como hombre, se manifiesta en carne. Esa manifestación en carne es el pan. Y con esa manifestación en carne dice: le daré vida al mundo. La gente empieza a contender, los judíos, y dicen: ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cómo? ¿Acaso somos carnívoros? ¿Vamos a comer carne humana? No vamos a comer carne humana. Ellos no lo entendían. No era que el Señor anhelaba que la gente coma un pedazo de su mano, de su pie. No, lo que está diciendo el Señor es que como Él esencialmente es espíritu, para poder dar vida a los muertos en pecado, debía tomar forma humana, forma de carne, para morir en la cruz del Calvario y, estando en condición de hombre, entregar la vida por todos nosotros y darnos vida eterna. El Señor dijo en el 53, aleluya: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Va incluso más allá y está diciendo: tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre. El 58 dice: este es el pan que descendió del cielo. No está hablando, aleluya, que Él sea netamente humano. Él está diciendo que se hizo humano, pero su esencia es espiritual. Él es netamente, esencialmente espíritu, pero cuando ya Él se manifiesta como hombre, pero no es común a los otros hombres. Porque si el Señor Jesús fuese común a los otros hombres, el cuerpo de Él se habría quedado en la tumba. Pero lo que el Señor es, Dios manifestado en carne, vino en semejanza de hombre, pero Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, dígalo fuerte, vivirá. ¿Cómo? Vivirá eternamente. Los ebionitas decían: no, Jesús sí es el Mesías, pero no es una figura celestial. Jesús sí es el Mesías, decían ellos, pero no es preexistente. Jesús sí hizo algo, pero no le daban esa posición. Pero San Mateo 1:23 dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es que Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. No es como dicen los ebionitas, no es un pobre Cristo o subyugado a una posición elevada. Jesús es el ser más grande, bendito y maravilloso. Jesús es Dios manifestado en carne.
Por eso San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, el logos, la vida, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y acuérdese que cuando está hablando era, no está diciendo que dejó de serlo. Acuérdese que para nosotros existe pasado, presente y futuro. Pero en la revelación de Apocalipsis dice, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y soy el fin. Yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. Cuando la Biblia dice, aleluya, y el verbo era Dios, no está diciendo que dejó de serlo. Nuestro Dios se manifestó en carne y nunca dejó de ser lo que siempre ha sido, Dios. El día en que Dios renuncia a ser Dios, ese día hay un cataclismo en toda la tierra, porque el sol se viene abajo, las estrellas chocan entre sí, la mar se sale de su curso, los ríos se desbordan, los cielos se vienen y acaban con todo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué sucedería eso? Porque el único ser que controla todas las cosas es nuestro Dios todopoderoso. La doctrina del docetismo afirmaba que Cristo, aleluya, la palabra docetismo viene del término dokesis, y la palabra dokesis o dokein, aleluya, quiere decir parecer o parecido, aleluya. En la historia del cristianismo designa a un conjunto de tendencias cristológicas que decían realmente que Jesús, aleluya, no era el verdadero Dios y la vida eterna, sino que Él, la existencia de Él, aleluya, era como de una figura fantasmal. Eso era lo que decía, aleluya. ¿Qué es lo que estaba tratando de decir esta doctrina? Que Cristo no era real, que Cristo no era una figura plena y verdadera. Lo que estaba tratando de decir esta doctrina es que la naturaleza del Señor era como una apariencia fantasmal. El docetismo decía que el sufrimiento de Cristo fue aparente y no fue real. Y también decía que la forma humana de Cristo era una mera ilusión. El docetismo, con C, el docetismo se define en una forma amplia como cualquier enseñanza que afirma que el cuerpo de Jesús estaba ¿qué? Ausente, o que el cuerpo era ¿qué? Ilusorio. Eso, que era una ilusión. El término docético es un término nebuloso. Ellos decían lo siguiente, por favor, decía esta doctrina: Cristo era tan divino que no podía haber sido humano, puesto que Dios carece de un cuerpo material, y por tanto ellos decían no podía haber sufrido físicamente. Ellos decían Jesús solo parecía. Eso es docetismo, la forma, el parecer. Ellos decían Jesús solo parecía ser un hombre de carne y hueso, y que su cuerpo, decía esta doctrina, era un fantasma. Y entre las teorías docetistas y la idea moderna dicen que Cristo es un mito. Creo que usted ha escuchado mucho, quizá no lo ha escuchado con esa palabra docetismo, pero hay muchos programas e incluso que estudian y que miran los hermanos hasta de investigación, donde ellos dicen que realmente Cristo no fue una figura real o que tenía un cuerpo real, sino que solamente tuvo un parecer. Eso se llama docetismo, o que quizá también era ¿qué? Una figura fantasmal. San Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Dice la palabra: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia, esto es entre las 3 y 6 de la mañana,
Jesús vino a ellos. ¿Cómo vino a ellos? Andando sobre el mar. Eso humanamente es imposible. Los humanos comunes y corrientes no andan sobre el mar, sino nadan en el mar. Eso es Jesús. Él es el único ser que no nada sobre la mar, sino que camina sobre la mar, porque Él es el creador. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se confundieron. ¿Qué dijeron? Un fantasma. Y dieron voces de miedo. La Biblia allí cuando dice y dieron voces de miedo, está diciendo y gritaron, y se asustaron y empezaron a gritar, un fantasma, un fantasma. Pero cuando ven, aleluya, que un hombre camina sobre la mar, dicen no puede ser un hombre, porque los hombres no caminan sobre la mar. Lo que estamos viendo es un fantasma. Imagínense que el término fantasmal dentro del contexto de la vida de Cristo estaba asociado como una figura que producía miedo. Ellos dijeron, tiene que ser un fantasma, nos da miedo, estamos asustados, tenemos pánico. Hay poder en el nombre del Señor. Y cuando escuchó Jesús que ellos gritaban de miedo, enseguida les habló y les dijo, tened ánimo. Esto no es un fantasma. Yo soy. No temáis. ¿Cuánto le alaban al Rey de Gloria? Yo soy. No temáis. Ese yo soy equivale, aleluya, al tetragramatón, equivale a la Shema, equivale al único Dios verdadero. Entonces Pedro le dijo, bueno, Señor, si eres tú, le dijo, aleluya, si eres tú, quiero comprobar, si eres tú, manda que yo vaya a ti y que también camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo, aleluya, ven. Y Pedro obediente desciende de la barca y empieza a caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Pero viene un fuerte viento y empieza a hundirse. Y él dice, Señor, estaba reconociendo la deidad. Aleluya, el docetismo dice, aleluya, que figura, que una figura fantasmal en el cuerpo de Jesús. Pero Pedro el apóstol dice, no, Jesús no es un fantasma, Jesús es mi Señor. Y le dice, Señor, sálvame. Y al momento, aleluya, Jesús extendió la mano y lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice Jesús, sí fue el Mesías, dice el docetismo, pero no puede ser, aleluya, que Dios sufra. No puede ser que tenga un cuerpo de sufrimiento. El docetismo dice que el cuerpo de Cristo, aleluya, no sintió, aleluya, dolor. ¿Por qué? Porque decía que era un cuerpo fantasmal, que era una figura irreal, aleluya. Pero nosotros sabemos que el cuerpo de Cristo fue real, que el sufrimiento de Cristo fue real, que el dolor de Cristo fue real. Hay poder en el nombre del Señor. La gente quiere decir y dice no fue real. Pero Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar, ahí está bien, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La palabra de Dios dice, aprendió la obediencia porque padeció, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él padeció
por eso aprendió obediencia. El docetismo dice, no, hubo un Cristo, pero que no padeció. Es imposible pensar eso, porque cuando pensamos en Cristo, hay padecimiento, hay dolor. Ellos dicen, no puede ser que Dios tenga que haberse manifestado en carne para padecer. No lo entendemos. Por supuesto, ellos no lo entienden. Esta iglesia comprende. Esta iglesia entiende. Esta iglesia sabe que Dios se manifestó en carne. Que Dios manifestado en carne. Jesucristo sintió dolor. Jesucristo sintió el escarnio. Jesucristo sintió el rechazo. Los docetistas dicen, puede ser así, pero nosotros sabemos que Él sintió eso por amor a nuestras vidas, para redimirnos, para salvarnos, para perdonarnos. Primera de Juan capítulo 4, versículo 2 y versículo 3. Amados, tome la Biblia por favor y lea Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Léalo por favor. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, subraye, ha venido en carne, es de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo allí? El que dice que Jesucristo ha venido en carne, que su cuerpo es real, que su cuerpo es de carne, habla porque tiene el Espíritu de Dios. Versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? El que dice que realmente Cristo no vino en carne. El que dice que el padecimiento de Cristo no fue real. El que dice que Cristo no sufrió. El que habla así tiene el espíritu de ¿qué? Dígalo. ¿El espíritu de quién? De el anticristo. Contra Cristo, por supuesto. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu del anticristo quiere poner en una posición baja a la obra de Cristo. Los ebionitas dicen, sí, creemos que Cristo es el Mesías, pero que es un Cristo en una dimensión pobre. Los docetistas, en cambio, dicen, sí, nosotros creemos que existió un Cristo, pero que Él no sufrió, que todo fue un parecer, una idealización, algo fantasmal. Ese es el espíritu del anticristo, el que niega la obra redentora de Cristo. Y lo creo en el nombre de Jesús, que hay poder en el nombre de Jesucristo para decirle lo siguiente. Un día estábamos reprendiendo un espíritu malo que se había apoderado de un muchacho. Y cuando usted le invoca el nombre de Jesús al espíritu del demonio, los demonios huyen y tiemblan ante la presencia del Dios Todopoderoso. Diga gloria a Dios, porque la presencia del Señor es presencia gloriosa. Y nosotros comprendemos lo siguiente: cuando tenemos a Jesucristo, tenemos la vida y el poder y la autoridad de Él. Y cuando estamos reprendiendo el espíritu malo, yo le dije, te reprendo espíritu malo en el nombre del Señor Jesucristo, aquel que murió para salvar nuestras vidas y darnos autoridad. ¿Sabe qué respondió el espíritu malo? ¿Qué dijo el espíritu malo? Oh, no me hablen de ese Cristo, porque todo podía haber hecho, podía haberlos sanado, podía haberles dado esto, pero lo que hizo al morir por ustedes y haber derramado su vida en el Calvario, eso no lo debía haber hecho. Y yo decía, hay poder en el nombre de Cristo Jesús, porque eso es lo que más le duele al enemigo, que mi Dios se haya manifestado en carne, que mi Dios se haya manifestado en carne y haya venido a este mundo y se haya hecho un siervo, y estando como siervo haya gustado la muerte, y gustó la peor muerte, la muerte de cruz. Eso es misterio de la piedad, esa es la esencia de la predicación. Esta iglesia sabe que hay un solo Dios verdadero, y ese Dios verdadero se hizo hombre, y eso es lo que al enemigo le duele, saber que
que Dios se manifestó en carne y que Él dio la vida por nosotros. Aplauda la presencia de Dios, aplauda la presencia de Dios. Dios se manifestó en carne, sufrió, sintió dolor. Hay otra análisis doctrinal, serintianismo. Esta doctrina, ¿sabe qué dice? Que el Señor fue un ser divino, pero solamente en cierto momento. Que Él fue un hombre común. ¿Desde cuándo? Desde su nacimiento hasta el bautismo. Pero que desde el bautismo en agua hasta antes de su muerte estuvo lleno de Dios. Pero de allí Dios dice que lo abandonó. Esta doctrina llamado el serintianismo. Le voy a explicar. Cerinto fue el precursor de este análisis. Este hombre tenía las ideas del filósofo Platón. Y hay que tener mucho cuidado cuando las personas, aleluya, quieren cambiar la doctrina mezclando la filosofía, la ciencia o el conocimiento terrenal y lo quieren mezclar con la revelación divina. Valoramos y entendemos a aquellas personas que les encanta el estudio y conocer, está muy bien, pero no vamos a mezclar, aleluya, la filosofía humana con la revelación divina. No vamos a cambiar la revelación de la verdad por doctrina que por estratagema de hombres, aleluya, enseñan muchos errores. Esto no es nuevo. El tema filosófico, mezclarlo con lo cristiano. Filón de Alejandría fue uno de ellos que dijo que el logos no era la esencia de Dios, sino que era una parte de Dios, y de allí viene una mezcla doctrinal. Cerinto fue un hombre filósofo, seguidor de Platón, que quiso mezclar la filosofía platónica con el tema de Cristo. ¿Y sabe qué dijo este Cerinto? Dijo que Jesús había nacido de José y María, que había nacido como los demás hombres, pero que Jesús estaba dotado, dijo Cerinto, de una sabiduría y de una santidad muy superiores, que en el momento del bautismo, Cristo, el Hijo de Dios, había bajado sobre él y le había revelado, dice Cerinto, el plan de Dios Padre, y que en el momento de la pasión, Cristo se había separado de él para volver al lado del Padre, que Jesús solo padeció y murió y que había resucitado, y que Cristo, puro espíritu, era ¿qué? Incapaz de padecer. Esto lo dijo ¿qué? Cerinto. Se parece en algo al tema del docetismo y se parece en algo al evionismo. ¿En qué se parecen? Si usted es analítico, que sé que lo es, que esta tipo de doctrinas siempre tratan de minimizar la obra de la redención, minimizando la obra, diciendo que realmente Cristo, aleluya, tuvo solo bendición espiritual, que está tratando de decir que en esos 3 años hubo, pero que en el momento de la cruz Dios se fue y lo deja un cuerpo que muera solo. Pero eso no es así. Nosotros sabemos, diga gloria al nombre del Señor. Yo creo que usted está comprendiendo la escritura y está sintiendo el poder de Dios ahora. Usted sabe lo que dice San Lucas 1:34. Entonces, San Lucas 1:34, María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. San Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Le explico. La manifestación de Dios en carne es desde el momento mismo de la concepción. No se puede confundir el bautismo de Jesús y la señal como paloma que era para Juan a la manifestación del Espíritu Santo al vientre de María para el nacimiento del Redentor. No es que Jesús, aleluya, es lleno del Espíritu Santo en un momento de su vida. Jesús es el Espíritu Santo manifestado en carne. Diga gloria al nombre del Señor. Tome nota bien de esto. No es que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, no. Jesús es el Espíritu Santo. Él no puede ser lleno de lo que Él es.
Él es el Espíritu Santo. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Juan lo dijo: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero después de mí viene uno más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo. ¿Y quién es el que bautiza con Espíritu Santo? El que es el Espíritu Santo. Yo no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús es el Espíritu Santo. Diga gloria a Dios. Aplauda su nombre. Hay que comprender dos cosas donde la gente se equivoca, y Cerinto quizá comprendió este tipo de escrituras de manera negativa. Jesús sí se estremeció en espíritu. San Juan 11:33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu. ¿Y qué dice la Biblia? Y Jesús se conmovió. La parte que se estremece, le explico, es la parte humana, su manifestación humana. Dios como Rey soberano, glorioso, eterno y bendito, y en esencia bendita, aleluya, Él no llora. Dios no llora, aleluya. ¿Por qué? Porque Él es esencia de gloria y poder. Pero Dios manifestado en carne, en Jesús, lloró. Su parte humana es la que se estremece en espíritu. San Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué dice? Entregó el espíritu. Cerinto y la doctrina que él la explicó, dice que allí Dios lo abandonó y que quedó un hombre solo padeciendo en la cruz. Pero aleluya, hay que entender que el espíritu de vida es el que terminó su proceso cuando dijo: consumado es la obra redentora. Pero nosotros sabemos, aleluya, que el Señor fue a la tumba y Él mismo se levantó, porque la palabra de Dios dice: he aquí que yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. El Señor Jesucristo es Dios verdadero, aleluya. Y aunque quieran decirnos otra cosa, Él siempre, siempre, siempre estuvo con amor por el hombre, y en la cruz del Calvario seguía siendo Dios verdadero. Los filósofos, los pensadores y los teólogos que tienen su mente confundida en razonamientos humanos han tratado de desfigurar la obra de Cristo, minimizándolo, pero eso solamente lo hacen con el anhelo de confundir a la gente y de poner a un Cristo como los ebionitas, pobre, que no sea preexistente y eterno, como el docetismo, diciendo que fue solo un parecer y que realmente Cristo no padeció. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Y como Cerinto, aleluya, que decía que solamente Dios se manifestó en Jesús en su ministerio público, pero que lo abandonó. ¿Qué hago aquí?, dice el Señor, ya que mi pueblo de mi papá ya que mi pueblo es agobiado, ya que mi pueblo lo hacen aullar de dolor y es blasfemado mi nombre todo el día, todo el tiempo. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. No dijo estaré presente un momento en la vida de Jesús. Oh, diga gloria a Dios el que cree que Dios se manifestó en carne, y desde el momento de la concepción ya estaba la gloria de Dios allí. Por eso cuando María llega a saludar a Elizabeth, que estaba embarazada, la criatura que estaba en el vientre saltó. Aleluya, no, ahí estaba el poder del Espíritu Santo. Por eso a los 12 años los doctores de la ley se asombraban y decían: ¿cómo este niño sabe tanto? ¿Cómo este niño sabe tanto? No, es que Dios estaba allí haciendo una obra grande y maravillosa.
Y el último análisis es el adopcionismo. Adopcionismo, escríbalo. Es la doctrina según la cual Jesús era un ser humano elevado a categoría divina por el designio de Dios y lo adoptó. Y lo adoptó. Ellos dicen que Jesús era un ser humano, pero como hizo tantas cosas buenas y nobles, lo adopta como hijo, lo adopta como Mesías. Totalmente extraño a la sana doctrina. El adopcionismo dice que Jesús fue adoptado hijo de Dios. Sostiene que Jesús era un humano que se hizo Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Y otros dicen que fue una deidad creada, pero inferior al Padre. Estas características del adopcionismo dicen que Jesús acumuló poder y que por eso llegó a tener esa posición de deidad. Pero nosotros sabemos, como lo demuestra la palabra del Señor, que Jesús no es la acumulación de poder. Diga gloria a Dios. Jesús no es la acumulación de ciencia. Diga gloria a Dios. Que Jesús no es la acumulación de conocimiento. Diga gloria a Dios. Que Jesús no es la acumulación de experiencia. Diga gloria a Dios. Y que Jesús no llegó a ser alguien, sino que Jesús es, fue y será lo que siempre es. Alabanzas. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad.